niños, muy buenos días papás, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. En la clase de hoy, martes 25 de mayo, en tu primera actividad estaremos trabajando con tu materia de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. En la segunda actividad estaremos trabajando con tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. En la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu libreta de ciencias, una imagen que ya le proporcioné a tus papás y si tú gustas puedes apoyarte en tu libro de ciencias naturales. Reúna tu material por favor para que no te me distraigas y tengas todo a la mano. Échale muchísimas ganas a todas tus actividades para que puedas aprender día a día un poquito más. Recuerda que tus evidencias deben tener título, instrucciones, fecha y tu nombre para podértelas calificar. Deseo que tengas un excelente día, ponte cómodo porque vamos a comenzar. Mucha suerte. Para esta primera actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas con el tema el croquis. Tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. El objetivo de esta clase es que tú identifiques para qué nos puede servir un croquis, así como también qué elementos debe tener este croquis. Antes de iniciar la clase quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Conoces qué es el croquis? ¿Para qué te puede servir a ti un croquis? ¿Alguna vez has explicado el camino de la escuela a tu casa? Bueno, ponte cómodo porque vamos a comenzar. El croquis o el mapa nos permite a nosotros describir trayectos. ¿Qué son trayectos? Es el camino que tú vas a seguir de un lugar a otro. Pero, ¿qué función tiene el croquis o cuál es el principal objetivo de este croquis? Primero comenzaremos explicando qué es el croquis. El croquis es un dibujo en el cual se va a representar un lugar, una ciudad, una escuela, etc. Este croquis, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir a nosotros para localizar casas, negocios, escuelas, parques u otros lugares. Ese es el objetivo principal del croquis, así como también que este nos ayude a describir el trayecto que nosotros vamos a seguir de un lugar a otro. Existen distintos tipos de croquis. Puede haber croquis de ciudades, puede haber croquis de casas, de escuelas, etc. Pero estos nos van a servir para realizar descripciones o identificar algún lugar en específico. Este croquis debe tener ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primero son los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Son dibujos que nos ayudan a identificar el lugar. Este símbolo también puede tener el nombre del lugar. Por ejemplo, nosotros podemos tener símbolos que nos indican que ahí hay una gasolinera, un restaurante, un banco, una escuela, una biblioteca, etc. Y cada símbolo de estos lugares va a ser distinto. Por ejemplo, el símbolo de un hospital puede ser una cruz. El símbolo de un restaurante puede ser un tenedor y una cuchara y un cuchillo. El símbolo de una escuela pueden ser algunos niños. El símbolo de una biblioteca pueden ser libros, etc. Todos los lugares pueden tener su símbolo. Recuerden que el símbolo son los dibujos que nos van a ayudar a identificar el lugar. Otro elemento fundamental del croquis es también abreviaturas. ¿Qué son las abreviaturas? Las abreviaturas es cuando acortamos una palabra utilizando letras de esas mismas palabras. Por ejemplo, una de las abreviaturas más comunes que nosotros observamos en el croquis es la abreviatura AB, que es avenida, o también la abreviatura COL, que es colonia. Recuerden que esta abreviatura nos va a ayudar a identificar lugares como calles, colonias, avenidas, etc. Recuerden que las abreviaturas es cuando acortamos o hacemos más pequeña la palabra. Siguiendo con los elementos, también tenemos el nombre de calles, avenidas y colonias. Esta nos va a ayudar a nosotros a identificar de manera más fácil el trayecto que vamos a seguir. Por eso los croquis deben de incluir el nombre de estas calles,
de estas avenidas, de las delegaciones, de las colonias, etcétera, para que la persona pueda ubicarse de manera adecuada. Otro elemento fundamental del croquis es la rosa de los vientos. Esta nos permite ubicarnos en el punto cardinal que nos encontramos. Recuerda que los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. Esa es la función principal de la rosa de los vientos, ubicarnos en el punto cardinal que nos encontramos. Y con esa ubicación nosotros podemos describir de manera adecuada los trayectos. Y finalmente tenemos la escala. ¿Qué es la escala? Esta nos va a indicar la distancia real que existe entre un lugar y otro, porque recuerda que en el croquis no está la distancia real, está la distancia en centímetros. Entonces, esta escala nos va a ayudar a identificar qué tan lejos está un lugar de otro, ¿sale? Esos son los elementos fundamentales que debe llevar un croquis para que esté estructurado de manera correcta. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos describir un trayecto? Yo les voy a decir qué debemos de tener en cuenta para poder describir un trayecto a alguna persona o para indicarle a una persona el camino que debe seguir de un lugar a otro. Primero, nosotros tenemos que identificar el lugar del que vamos a salir y al lugar que nosotros queremos llegar. Con esa identificación de esos dos lugares, vamos a empezar el trayecto. Segundo, es describir detalladamente el camino que se debe seguir. ¿Con qué palabras nosotros podemos describir ese trayecto? Podemos utilizar las siguientes: norte, sur, este, oeste, cuadras, nombre de las calles, de las avenidas, de las colonias, hacia, izquierda, derecha, avanzar. Lugares de referencia, por ejemplo, si por el camino va a atravesar una gasolinera, una biblioteca, una panadería, etc. Recuerden que los lugares de referencia van a ayudar a la persona para ubicarse también. Entonces, para realizar una descripción del trayecto, tenemos que redactar cada detalle del camino para que la persona pueda llegar a su destino. Podemos utilizar, como les digo, estas palabras clave. Hasta ahí queda claro, niños, para qué nos puede servir un croquis y qué elementos debe llevar. Me imagino que tú en alguna ocasión le has descrito a tu amigo, a tu tío, a tu primo el camino que tú debes seguir de la escuela a tu casa o de tu casa a algún lugar de preferencia, ¿verdad? Bueno, con un croquis puede ser más fácil la descripción de ese trayecto que tú le estás proporcionando a alguna persona. Como se fijan, cada elemento del croquis es muy importante para que éste cumpla con su objetivo, que es facilitar la descripción de trayectos. ¿Sale, niños? ¿Quedó claro hasta aquí la explicación del croquis? Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 94. Si observas tú, ahí te muestran un croquis sobre algunos caminos que incluyen cerros. Ahí tú, en esa actividad, vas a hacer una descripción que incluya atravesar por 5 de los 7 cerros que ahí te muestran, pero tiene que ser el camino más largo, ¿sale? Tienes que hacer una descripción que atravieses 5 de los 7 cerros, pero recuerda que tiene que ser el camino más largo. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines nos pasaremos a la actividad 2. Bien, niños, vamos por tu actividad 2 en tu materia de español con el tema la encuesta. Para esta ocasión, tú necesitarás tu guía aplicados. Pon mucha atención, por favor. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es una encuesta, para qué nos puede servir y cómo realizar una encuesta. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es la encuesta? ¿Alguna vez te han realizado una encuesta? ¿Cuál es la función principal? Bien, pon atención y ponte cómodo porque vamos a iniciar. ¿Recuerdas en alguna ocasión
que has votado para elegir algo? Bueno, eso es una encuesta. ¿Por qué se considera encuesta? Porque la encuesta es un conjunto de preguntas que se realiza a unas cuantas personas o a una comunidad. Estas preguntas se realizan con el principal objetivo de conocer la opinión de las personas acerca de un problema, de algún hecho, de los gustos de esa persona, de algún producto, de alguna situación, etc. Estas encuestas se pueden realizar de persona a persona mediante el correo, el internet o también mediante el teléfono. Recuerden que la encuesta son preguntas que se realizan para conocer la opinión de las personas. Ese es el principal objetivo. ¿Qué elementos debe tener una encuesta? El primer elemento que debe tener es el título. Este nos va a decir a nosotros qué es lo que se quiere investigar. El título nos va a decir a nosotros el objetivo del por qué se está realizando esa encuesta o para qué se está realizando. Otro elemento que debe tener una encuesta son las instrucciones. Estas instrucciones le van a decir a la persona que contestará la encuesta cómo la va a realizar. Si va a tachar, si va a encerrar, subrayar o simplemente escribir. Las instrucciones deben de ser claras para que la persona sepa cómo realizar la encuesta. Ese es el principal objetivo de las instrucciones, que la persona sepa cómo realizar la encuesta. Otro elemento fundamental de la encuesta son las preguntas. Estas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. ¿Qué diferencia hay entre las preguntas abiertas y cerradas? Que en las preguntas abiertas la persona puede dar su opinión libre, que en las preguntas abiertas la respuesta de la persona es amplia, puede contestar lo que se le plazca. Aquí en las preguntas abiertas no hay posibles opciones, cada quien opina lo que guste. Un ejemplo de pregunta abierta es la siguiente. ¿Qué opinas de la deforestación? ¿Qué proponen para evitarla? ¿Por qué crees tú que es importante cuidar el agua? Esas preguntas son abiertas porque la persona puede contestar libremente, puede contestar de manera amplia. ¿Sale, niños? Otro elemento son las preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, las personas pueden contestar solamente las respuestas que se le proporcionan ahí. Pueden ser de 2 a 3 respuestas. Estas preguntas cerradas pueden ayudar a la persona que está aplicando la encuesta a recabar la información de manera más fácil. ¿Por qué? Porque solamente hay pocas respuestas que puede dar el encuestado. Estas preguntas cerradas nos proporcionarán, como les decía, de 2 a 3 respuestas y solamente la persona puede contestar de esas opciones. Por ejemplo, una pregunta cerrada puede ser: ¿te gusta la pizza? Sí, no. ¿Te gusta el deporte? Sí, no. También pueden tener 3 respuestas o 4, pero estas se caracterizan por tener posibles respuestas que debe dar el encuestado. Esos son los 4 elementos fundamentales que debe tener una encuesta: título, instrucciones, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hasta ahí vamos bien con la encuesta, niños. Muy bien. Ahora pasaré a explicar cómo podemos nosotros realizar una encuesta. Lo primero es identificar qué es lo que quiero yo saber, de qué tema me interesa investigar. Ayer les mencionaba que a mí el tema que me interesaba era la higiene de mis alumnos, ¿sale? Lo segundo es identificar a quién va dirigido: niños, adultos, adolescentes, empleados, etc. Como yo quiero saber la higiene de mis alumnos, va a ir dirigida a niños. Posteriormente es colocar las instrucciones pertinentes para que la persona sepa lo que va a realizar. Por ejemplo, en mi encuesta las instrucciones eran las siguientes: subraya la opción que refleje tus hábitos de higiene.
Por último, era redactar las preguntas que tú vas a necesitar para recabar la información. Ayer les mencionaba que yo hice 3 preguntas. Con esas 3 preguntas me interesaba a mí recabar la información sobre los hábitos de higiene de mis alumnos. Y las 3 fueron cerradas porque tienen posibles respuestas que pueden contestar mis encuestados. ¿Sale, niños? Ok, entonces, como ustedes se dan cuenta, la encuesta nos va a servir a nosotros para recabar la información sobre la opinión de las personas. Y es necesario que esta encuesta lleve todos sus elementos fundamentales que les acabo de explicar. ¿Quedó entendido qué es la encuesta y qué elementos debe llevar? Perfecto, niños. Ahora nos pasamos a la actividad. Pongan atención. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 73 y 74. En el punto número 1 vas a escribir una A si la pregunta es abierta y una C si la pregunta es cerrada. Pero primero leerás el texto que ahí te muestra. En el punto número 2 vas a escribir 4 preguntas abiertas sobre algún tema de ciencias naturales, el que tú gustes, ¿sale? Después te pasarás al punto número 3 en la página 74. Tienes que observar la encuesta que ahí te muestran y contestar las preguntas. Una vez que contestes las preguntas, te pasarás al punto número 4. Ahí tú vas a colocar la instrucción adecuada para la encuesta anterior. ¿Qué instrucción sería la más adecuada para que la persona conteste la encuesta de manera correcta? Recuerda la encuesta del punto número 3. Una vez que termines el punto 4, te pasarás al punto número 5. Ahí escribirás 2 preguntas cerradas con sus posibles respuestas que complementen la encuesta anterior. Lee la encuesta del punto número 3 y agregarás 2 preguntas cerradas con sus posibles respuestas. ¿Sale, niños? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la termines nos pasaremos a la actividad 3. Excelente, niños, vamos por tu actividad número 3 en tu materia de ciencias naturales y trabajaremos el tema sistema solar. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué componentes integran el sistema solar y el significado de cada uno de estos componentes. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo está formado nuestro sistema solar? ¿Cuántos planetas forman el sistema solar? ¿Cuál de estos es el más grande? Excelente. Para esta sesión, tú necesitarás tu libreta de ciencias naturales y también, si gustas, tu libro de ciencias naturales y una imagen que yo les proporcioné a tus papás. ¿Sale, niños? Algunas imágenes te aparecerán por aquí para que te quede más clara la explicación. A nuestro sistema solar lo integran varios componentes. ¿Cuáles de estos componentes integran nuestro sistema solar? El primero de ellos es el Sol. El Sol es un astro, el cual es considerado la única estrella que emite luz y calor propia. El Sol se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Alrededor del Sol están girando planetas, satélites, asteroides, cometas, etc. Recuerden que el Sol es la única estrella que emite luz propia. Las demás no. Además del Sol, también en el sistema solar existen 8 planetas. Estos planetas son grandes cuerpos esféricos. ¿Qué quiere decir esféricos? Que son redondos. Y estos planetas reflejan la luz del Sol porque no tienen luz propia. Como les decía, existen 8. Los 4 primeros son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos se consideran interiores porque son los más cercanos al Sol y los más pequeños y son rocosos. Fíjate bien cómo están ubicados.
El primero es Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y se consideran interiores porque son más cercanos al Sol y son rocosos. Después se organizan otros 4 planetas que son considerados exteriores porque son los más lejanos al Sol. Entre ellos están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos son considerados los planetas gigantes, los más alejados del Sol, y algunos de estos tienen anillos. Estos están formados de gas y se consideran exteriores porque son los más alejados al Sol. Recuerda que en el sistema solar son 8 planetas y así están acomodados: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La imagen te aparecerá por aquí para que lo tengas más claro, ¿sale? Estos planetas tienen 2 tipos de movimientos. ¿Los recuerdas? Recuerda que existe el de rotación y el de traslación. El de rotación es cuando los planetas giran sobre su mismo eje. Y en la Tierra este movimiento dura 24 horas y provoca el día y la noche. También experimentan otro movimiento que es el de traslación. En ese movimiento los planetas giran alrededor del Sol y en la Tierra dura 365 días y provoca las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Acuérdense que cada una de estas estaciones duran 3 meses. Esos son los 2 movimientos que experimentan todos los planetas, ¿sale? Además del Sol y de los planetas, en nuestro sistema solar también existen satélites. ¿Qué son los satélites? Los satélites son cuerpos ubicados alrededor de los planetas. Estos satélites no emiten luz propia, aunque pareciera. Estos satélites emiten la luz que les proporciona el Sol. Aquí existen 2 tipos de satélites: los naturales, que encontramos a la Luna. Entonces, niños, la Luna es un satélite natural y recuerden que no emite luz propia. La Luna emite la luz que le proporciona el Sol y es un satélite natural. Pero también existen satélites artificiales. ¿Qué son los satélites artificiales? Estos son objetos que han sido puestos de manera intencional por el ser humano. Estos satélites artificiales tienen distinta forma y distintos tamaños. ¿Para qué se colocan estos satélites artificiales? Bueno, estos son colocados con el fin de recabar información sobre nuestro sistema solar y estudiar tanto planetas, asteroides, cometas, etc. Por eso se colocan estos satélites artificiales, para obtener toda la información necesaria y estudiar nuestro sistema solar. Hasta ahí vamos bien con los componentes del sistema solar. Además del Sol, los planetas y los satélites, también en nuestro sistema solar podemos encontrar los asteroides y los cometas. Los asteroides son pequeños cuerpos rocosos, quiere decir que están creados por roca y no tienen forma. Su forma es irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que todos tienen diferente tamaño y diferente forma. No son esféricos. Estos asteroides giran alrededor del Sol. La mayor parte de estos se encuentran en Marte y en Júpiter. Recuerda que los asteroides son cuerpos irregulares, o sea que no tienen forma y son rocosos. Quiere decir que están hechos de roca. También les mencionaba que tenemos a los cometas. Estos cometas son pequeños bloques de hielo o fragmentos de roca y estos se acercan al Sol para posteriormente alejarse. ¿Recuerdan la diferencia entre asteroide y cometa? Los asteroides son cuerpos con forma irregular creados de roca y estos están alrededor del Sol y también entre Marte y Júpiter. Y los cometas son bloques de hielo o fragmentos, quiere decir pedacitos de roca que se acercan y se alejan del Sol. ¿Sale, niños? Esos son los componentes
componentes que integran nuestro sistema solar: el Sol, los planetas, los satélites naturales como la Luna y los satélites artificiales, así como también asteroides y cometas. ¿Quedó claro el tema, niños? Excelente. Ahora nos vamos a pasar a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de ciencias naturales, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente realizarás la actividad. En el punto número 1 vas a escribir en los paréntesis del esquema que te muestran la letra que corresponde a cada planeta. En el punto número 2 vas a anotar la respuesta correcta a cada uno de los incisos. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Bien, niños, llegaron al final de su clase. Estoy muy agradecida por todo el esfuerzo que han mostrado. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los extraña y los quiere mucho. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. No te me desesperes, por favor, y échale muchísimas ganas. Espero verte en la clase de mañana. Bye.